que dejan su identidad y se trasladan al área rural, al área urbana, entonces ellos están ladinizándose a través de la asimilación cultural, a través de que se han adherido a ciertas culturas. Y ellos, como consecuencia, buscan esa ladinización. Algo muy importante, esto del etnocidio cultural, del etnocidio y del etnocidio cultural, esto lo vamos a ver adelante. Miren, pues, te voy a explicar. Aquí hay algo muy importante. Fíjense, pues. ¿En qué consiste el etnocidio? Si nosotros lo miramos desde un punto de vista filosófico y lo miramos desde dónde tienen sus orígenes y todo, se trata de la eliminación de ciertos grupos étnicos, el etnocidio. Nos preguntamos, ¿por qué entonces, si hay etnocidio en la eliminación de ciertos grupos raciales por cultura, por sexo, por religión, por grupos nacionales, por grupos que no estaban de acuerdo con las políticas del Estado, de conformidad con las emigrantes que se dieron en la época del conflicto armado? El etnocidio de las 3X. Por el momento hay varios militares sentenciados por genocidio. Pero algo aquí. Genocidio. Sí. Vamos a poner de último, vamos a poner genocidio. Fíjense pues. Entonces, al hacer el análisis y el estudio, realmente tiende a la desaparición de ciertos grupos, pero el etnocidio nos da la interpretación de aspectos más de carácter moral y nos tiende a un etnocidio cultural. El Ministerio Público podría haber demandado, se demanda al gobierno por fulano, sutano, mengano, que conforman parte del ejército de Guatemala por el delito de etnocidio en virtud de la desaparición forzosa de los grupos étnicos que conformaban parte de las 3Rs que se ubican en determinado lugar. Bueno, como ustedes saben, va, que los abogados, pues, los abogados echa la ley, echa la trampa y la encuentran. Hubieran peleado, hubieran interpuesto mala calificación jurídica en cuanto a la interpretación, en virtud que el etnocidio se refiere a aspectos culturales, se refiere a grupos por aspectos morales. Entonces el Ministerio Público, pienso, para evitar todas las cosas, acusa por el delito de genocidio. Y el genocidio es la exterminación de grupos nacionales. Es la exterminación de grupos étnicos por religión, por pertenecer a ciertos sectores, por estar hasta en contra del Estado, del gobierno, como sucedió en el movimiento armado de los 36 años. Arrasaron con los grupos étnicos en el interior de la República, el ejército de Guatemala. Por lo tanto, hay varios sentenciados por el delito de genocidio, en donde la jueza Mirna, ¿cómo se llama esa? La jueza esta de mayor riesgo, permítame, que tiene el nombre de una flor,
no se me viene por el momento. Yasmín Barrios, licenciado. Yasmín Barrios, hasta ella, hasta la condecoraron por haber sentenciado a varios por genocidio. Ahora miren ustedes a este grupo contra el terrorismo en Guatemala, en contra de todos ellos, y como consecuencias tienen que mirar hacia Estados Unidos porque les están iniciando ya antejuicios porque dicen que no es la aplicación de la calificación jurídica. Entonces, ¿cuál es? Pero por lo mismo, ante los acosos y las presiones difusas de estos grupos que están defendiendo al ejército, pues muchos jueces han tenido que emigrar, que renunciar, que irse de Guatemala, porque de lo contrario, pues pueden acabar con sus vidas. Entonces, el genocidio es la eliminación de un grupo étnico, punto, y su cultura. El genocidio cultural aquí era la desaparición de la cultura de ciertos grupos culturales. Luego tenemos las formas de asimilación y de genocidio, lo que estamos viendo en este momento. Ahora bien, ya entrando en materia, ya con esa explicación, pues ya el compañero que no recibió la última clase, pues prácticamente en 15 minutos se le explicó qué fue lo que vimos el último día de clase. Vamos a iniciar la clase, entonces ya en forma la clase del día de hoy. Ya con ese preámbulo, ya con esas ideas, nosotros nos va a facilitar lo que vamos a ver como clase número 15 y la próxima clase que la vamos a ver el próximo viernes. Bueno, pues sí, compañero. Ya recibimos la 14, le entramos a la 15. Miren, pues. ¿Qué mencionábamos con respecto a la asimilación? Y decíamos que es esa adaptación, cuando se adhiere. Les voy a explicar. Esta asimilación es un proceso mediante el cual una cultura se adhiere a otra, la asimilación. La asimilación es un proceso donde una cultura se adhiere a otra. Y mencionábamos, por ejemplo, la cultura que se refiere específicamente de los españoles, en donde la cultura étnica no se adhirió definitivamente, no que fue en una forma parcial, porque los grupos étnicos continúan con su propia cultura, continúan con su propia forma de aplicación de la justicia, aplica su cosmovisión, su identidad. Entonces, ampliando más esos conocimientos que les acabo de explicar así en una forma bastante puntual y lacónica, aquí vamos a principiar a ser más amplio cada uno de esos conceptos. Es un proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro que está próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él. La asimilación
Es un proceso lingüístico. Bueno, es el resultado de la acción de asimilar, desde luego, lógicamente. Este verbo puede emplearse en diversos ámbitos, refiriéndose a comprender algún dato para integrarlo a los saberes previos o a la incorporación de ciertos componentes o a un todo. Es esa forma de la interpretación que se le da a un documento cuando uno lo está leyendo y le está dando esa interpretación. Entonces, es el proceso además psicológico introducido por Jean Piaget, explicando el crecimiento o cambio cuantitativo de este, para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes. Es un término psicológico que se refiere a una parte del proceso de adaptación para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales, su especificidad. Esta palabra de adaptación, se menciona también en lo que es la aculturación. Lo vamos a ver adelante. Entonces, la asimilación es un proceso de un grupo anticultural. Por ejemplo, los migrantes, los grupos étnicos, minoritarios u otros. Es un proceso de integración de un grupo anticultural a una comunidad mayor o dominante, dentro de lo que se considera establecido como lo común. La presunción de que dichos elementos generales garantizan la convivencia cultural dentro de un estado o territorio motiva el inicio de dicho proceso. Explico entonces que la asimilación es cuando se adhiere una cultura a otra a través de ciertos elementos generales de los cuales se están estudiando. En este proceso, el grupo que es absorbido pierde por lo general su originalidad de manera parcial o total. Este grupo que se ha adherido a las tradiciones o bien a la cultura española ha perdido parte de su propia cultura en una forma parcial o en una forma total. Nos preguntamos entonces, estos grupos mayas, ¿qué perdieron? ¿En qué forma se perdió esos aspectos culturales cuando tuvieron ellos que adherirse de una u otra manera a la cultura española? Tuvieron que adherirse de una manera parcial porque no perdieron por completo su propia identidad y su costumbre, como su forma de hablar, su lengua, dialecto, sus peculiaridades en el habla, sus prácticas o modos de ser y otros elementos de su identidad cultural cuando entra en contacto con la sociedad o cultura dominante. Me explico. Es decir, que aspectos relacionados con los dialectos, los aspectos relacionados con la cosmovisión maya, su religión, su identidad, ellos no la perdieron en su totalidad. Se tuvieron que adaptarse cuando hablamos de la aculturación, tuvieron que adaptarse y a la vez tuvieron que en parte adherirse a la cultura española en una forma parcial.
La asimilación entonces puede ser voluntaria, como es el caso frecuente, por ejemplo, de los inmigrantes, o puede ser forzada. En el caso de los inmigrantes, pues es lógico. La propia necesidad, se ven ellos en la necesidad de adherirse a las propias costumbres mexicanas, guatemaltecas o aspectos de costumbre que se están dando en cada uno de los lugares en donde van pasando. Y puede ser forzada cuando a estos se les exige. Por ejemplo, tienen que hablar el inglés. Entonces, ahí se les está forzando que tienen que aprender el idioma inglés, adherirse a su cultura. Como ocurre a muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en procesos, por ejemplo, más que todo en procesos de colonización. En Guatemala se dio un proceso de aculturación, de adaptación de esa cultura. Fíjense, en Guatemala se dio un proceso de aculturación, de adaptación. Se asimilaron aspectos y valores de la cultura española, se adhirieron. Qué interesante. Por lo que en una forma sencilla podemos entonces decir que la asimilación como un proceso mediante el cual una cultura se adhiere o tiende a parecerse a otra cultura identificándose en la misma forma o en total o parcialmente. Cuando hablamos entonces de la aculturación, es cuando se dio la adaptación de una cultura con la otra. Y cuando hablamos de la asimilación es cuando ésta se adhiere en una forma parcial o en una forma total. En una forma total prácticamente se pierde. Bueno, la asimilación cultural, es posible hablar de asimilación cultural cuando una comunidad o una colectividad se integra a un grupo mayoritario. Este grupo mayoritario es dominante y adquieren sus mismas características o costumbres de esta. La comunidad que se integra a la mayor termina prácticamente perdiendo su legado. Cuando se da la asimilación cultural total, en nuestro caso podemos hablar de una asimilación cultural parcial, porque no fue total. Entonces, los procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad y muchos han generado nuevas culturas. Desde luego, esto se da prácticamente en todas las conquistas en el mundo. Cuando hablamos de las conquistas de las Américas por parte de las potencias europeas de los siglos XV, la americanización, que suele confundirse con uno o más antiguos y amplio, denominado la occidentalización. Es decir, otras culturas del occidente, que también ellos, ellos fueron parte de una aculturación y de una asimilación cultural. Después de haber conocido en forma sencilla el significado de cultura, fíjense, ya sabemos qué es cultura, ya entendimos qué es la aculturación y ya comprendimos también qué es la asimilación. Podemos hacer una pequeña ampliación con respecto a la asimilación, que es una alterofobia. ¿Y qué es esto? Cuando el etnocentrismo degenera, surgen las manifestaciones de alterofobia. ¿Y qué es la alterofobia? Yo lo tengo así entre paréntesis, comillas, no paréntesis, entre paréntesis. Es el odio al otro, de odio a lo diferente de uno mismo. Podríamos decir que en la asimilación pudo existir alterofobia de parte de los grupos étnicos.
al odiar que en una forma forzosa les estaban introduciendo la cultura eminentemente española, con la, con la doctrinización, con la evangelización, con el catequismo, con la cristiandad que hablan muchos autores. El día del examen, pues, ustedes saben qué religión fue la que trajeron los españoles, que ya lo hemos visto, hemos venido viendo. Entonces, de odio al otro, de odio a lo diferente de uno mismo. Entonces, la asimilación consiste en una manifestación alterofóbica, menos sutil, menos polémica. Consiste en la negación de la diferencia mediante la asimilación a sí mismo. El otro es idéntico a uno, lo que evita plantear el problema de la diferencia de la otra cultura. La distancia es censurada. Es decir, de que aquí se entra a conocer aspectos de molestia. De una forma forzosa quisieron imponer la cultura eminentemente española. Rápido el tiempo. Bueno, en Guatemala se dio un proceso de aculturación. Esa adaptación que se da en las culturas de los conquistadores con la cultura étnica, con los mayas, puede definirse como los intercambios culturales. Fíjense, que se dan entre los pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos o hostiles. Con estos contactos puede surgir un enriquecimiento cultural mutuo. Esto de la culturación, no confundírmelo con la interculturalidad, porque la interculturalidad son las relaciones entre esas culturas de dos grupos étnicos, de lo que ya veníamos desarrollando anteriormente. Y esa relación de esos dos grupos étnicos se busca que un grupo no sea superior al otro, sino que se busca cierta equidad. También era lo que vimos con respecto a la interculturalidad. Entonces no me lo vayan a confundir con la culturación. Porque cuando hablamos de la culturación, ya les puedo mencionar que es la adaptación de esos intercambios culturales. Es cuestión de leer y de interpretar la pregunta. Porque si ustedes saben que la asimilación es adherirse y la culturación es la adaptación, entonces, y la interculturalidad es esas relaciones entre culturas, entonces nosotros ya tenemos la diferenciación entre cada uno de esas instituciones. Y no podemos caer en el error de decir, bueno, esto es esto. No, si lo estamos analizando el día de hoy. El que no está recibiendo la cátedra, pues ni modo. Él va a estar del tingo al tango, como dijo la compañera Tim Marín de Dos, quien fue, y sacó 0, porque dice que no ha recibido las clases y que solo se examinó. Entonces, pero una persona que ha estado en esas audiencias, en esas clases, en esas conferencias, entonces no tiene por qué perderse en el examen. Entonces, al conquistar Guatemala, se concibe la nación como algo uniforme, en el que debe existir el idioma castellano como oficial. La religión debe ser católica y el derecho debe ser el romano. Es decir, que esa era la filosofía que traían los españoles, de una religión católica, de un idioma castellano,
y que además debe de basarse en los principios del derecho romano, debiendo así asimilar al indígena a la nación por medio de la castellanización, como expone en el Informe Nacional del Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas a mediados del siglo XX en el resto de América Latina. Se empiezan a poner en marcha, dice, las políticas activas de asimilación, de adherirse de una cultura a la otra. En Guatemala, esta funciona más bien como una, fíjense pues, esta asimilación en Guatemala, ciertos autores consideran que esto funciona más como una ideología, dice, a través de la idea de la ladinización. Y ustedes recuerdan en qué consiste la ladinización. Cuando los grupos étnicos, los grupos mayas emigran al área rural, al área urbana. Se cambian de vestimenta, se cambian de identidad en busca de la ladinización, en busca de que no haya discriminación. Entonces, a través de la idea de la, vamos a ver, en Guatemala esta funciona más bien como una ideología, se dice, con respecto a la asimilación. A través de la idea de ladinización, se pensó, y mucha gente lo piensa aún, que los indígenas que accedieron a la educación, la urbanización y ciertos niveles de consumo dejarían de ser indígenas y pasarían a ser ladinos. Y con ello terminaría su situación de subordinación. Entonces, se considera como un aspecto eminentemente ideológico, el cual realmente debiera de realizarse a través de ciertos cambios estructurales, sociales, económicos, políticos con respecto a los grupos étnicos. Entonces, a través de la idea de la ladinización, se pensó, y mucha gente piensa aún, que los indígenas que accedieron a la educación, la urbanización, o sea, los que emigraron, y ciertos niveles de consumo, dejarían de ser indígenas, y estos pasarían a ser ladinos, y con ello terminaría su situación de subordinación. Lo que realmente esto no es cierto. Permítanme, jóvenes. Esto no es cierto. Esto muestra varios elementos. Están detrás de las construcciones étnicas como la guatemalteca. Pensar que al cambiar los elementos culturales, fíjense ustedes, cambiaría la situación de subordinación. Detrás de esta idea está la suposición de que quien cambia de cultura también cambia su identidad. O dicho de otra manera, que la identidad solo es un mero reflejo de los contenidos culturales. En el examen anterior yo preguntaba qué consiste la identidad, porque ese concepto nos iba a venir sirviendo en el transcurso de la temática del programa. Su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vestir, su cultura. Entonces, detrás de esta idea está la suposición de que quien cambia de cultura cambia también su identidad. O dicho de otra manera, que la identidad solo es un mero reflejo de los contenidos culturales. Permite así una salida que no involucra el examen del sistema social y como en su seno genera la desigualdad, sino que concentra su atención en el grupo, en el indígena, que se niega a cambiar como la fuente del problema. Es decir,
que la mayor parte de los grupos étnicos, ellos continúan con su propia identidad, pero muchos a través de su educación, a través de haber emigrado al área urbana, entonces han querido ellos buscar su ladinización y con ellos que desaparezca lo que es la subordinación. Pero ¿cómo puede darse la subordinación? Solamente en maquilas y en determinados trabajos, en donde se da la subordinación y en donde se da también lo que es la discriminación. Pero ustedes se dan cuenta, jóvenes, que ahorita en pleno año 23, han habido grandes logros en donde se ha tipificado la discriminación como un delito. ¿Y qué es la discriminación? ¿En qué consiste la discriminación? ¿Cuál es la definición de discriminación? ¿Cuál es la discriminación que más aflora? ¿Qué nos dice el Código Penal con respecto a la definición de discriminación y cómo se tipifica el mismo? Entonces, es algo que realmente sí han habido ciertos tipos de avances. Entonces tenemos lo que es, por ejemplo, cuando hablamos de Humberto Flores Alvarado, plantea que a través del adamcismo, ciertas teorías de ciertos autores, se entiende, dice, por ladinización, el cambio gradual esbozado mediante el cual la población pasa de la cultura indígena a la ladina y se designa la mezcla biológica de personas que tienen historias raciales diferentes. Es decir, el proceso implicado es el mismo que conocemos con el nombre de mestizaje, tanto aquí como en el resto de América. Y para evitar equívocos, el amcismo señala, fíjense, que llamaremos mestizaje al proceso de la mezcla racial. Es decir, una mezcla racial puede ser un negrito con un indígena. Hay mestizaje. Y mestizo también el individuo racial mixto. Entonces, un proceso de mezcla racial se da el mestizaje. Entonces se puede dar con un indígena y un ladino. En lo expuesto por Alvarado, cuando hablamos de los criollos, son los hijos de los españoles venidos a América. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con los mestizos. Entonces, en lo expuesto por Alvarado, se desprende que el proceso de ladinización no es más que el traslado geográfico del indígena hacia la ciudad urbana. Aquí podemos ver a los patojos, a los señores que vienen del interior de la República con su traje de su propia identidad. Y al mes, él carga ya su pantalón Lee, él carga ya ya carga sus tenis de marca, playeras de marca, y ya con cierto tipo de actividad que lo ha hecho a él salir de ciertos aspectos de lo que es el indígena, tendiendo a ser pues prácticamente lo que es la ladinización. Jóvenes, aquí nos vamos a quedar para el próximo día de clase, que es el viernes 14. El 17, 14, 15, 16, viernes, el 17 es el examen a las 7 de la noche. Estudien lo que hemos venido analizando,
lo que les he venido explicando, lo que es el despojo, lo que es la discriminación, las clases de discriminación, por qué se da la discriminación, cuál es la que más florece. Hay que estudiar lo que es lo que es la cultura, lo que es la asimilación, lo que es la aculturación, lo que es el etnocidio. Todo lo que les he venido explicando viene en el examen. Yo sé que ustedes se las saben todas. Por ejemplo, ahorita se nos metieron un montón de gente particular a escuchar la cátedra. Está bien, no hay ningún problema. La Universidad de San Carlos para eso está. Lo único, el problema que teníamos era, como hablábamos, que es para cierto grupo de alumnos. El otro aspecto es el siguiente. Fíjense bien, se nos ha mandado una circular que el día del examen se mande otro link para cada una de las secciones y que ustedes entren al examen. ¿Por qué? Porque realmente, como pasó ahorita, ingresan muchos con los links que se han enviado, muchos particulares, y se examinan por otros alumnos. En mi caso, no creo que hayan cambios, pero sí quiero decirles que estudien todo porque vienen vienen varios exámenes, vienen varias variantes para cada una de las secciones. Esto pues para que realmente no haya sesgo, ni haya mucha selección ni exclusividad. Porque yo les puedo poner el mismo examen a todos. Pero como se las saben todas, vienen ustedes y se meten al examen de la primera hora. Ya tienen el examen. Entonces quiero decirles que es diferente exámenes los que vienen. Por lo tanto, deben de estudiar toda la temática que hemos venido desarrollando. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Ahora, si la pregunta yo no la sé, se la resuelvo el próximo día de clase. Si es que soy oído, si hay alguna sugerencia, si no, nos miramos el próximo viernes a la misma hora, jóvenes. No, licenciado, muy buena su cátedra. ¿Alguna pregunta? Feliz noche, Lic. Bueno, jóvenes, feliz noche, pues. Nos miramos el próximo día de clase. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, jóvenes. Noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Dios. Feliz noche. Feliz noche, compañero. Un momento. Yamín Barrios, hasta la condecoraron por haber sentenciado a varios por genocidio. Ahora miren ustedes a este grupo contra el terrorismo en Guatemala, en contra de todos ellos, y como consecuencias tienen que mirar hacia Estados Unidos porque les están iniciando ya antejuicios porque dicen que no es la aplicación de la calificación jurídica. Entonces, ¿cuál es? Pero por lo mismo, ante los acosos y las presiones difusas de estos grupos que están defendiendo al ejército, pues muchos jueces han tenido que emigrar, que renunciar, que irse de Guatemala, porque de lo contrario, pues pueden acabar con sus vidas. Entonces, el etnocidio es la eliminación de un grupo étnico, punto, y su cultura. El etnocidio cultural aquí es la desaparición
de la cultura de ciertos grupos culturales. Luego tenemos las formas de asimilación y de genocidio, lo que estamos viendo en este momento. Ahora bien, ya entrando en materia, ya con esa explicación, pues ya el compañero que no recibió la última clase, pues prácticamente en 15 minutos se le explicó qué fue lo que vimos el último día de clase. Vamos a iniciar la clase, entonces ya en forma la clase del día de hoy. Ya con ese preámbulo, ya con esas ideas, nosotros nos va a facilitar lo que vamos a ver como clase número 15 y la próxima clase que la vamos a ver el próximo viernes. Bueno, pues sí, compañero. Ya recibimos la 14, le entramos a la 15. Miren, pues. ¿Qué mencionábamos con respecto a la asimilación? Y decíamos que es esa adaptación, es esa cuando se adhiere. Les voy a explicar. Esta asimilación es un proceso mediante el cual una cultura se adhiere a otra, la asimilación. La asimilación es un proceso donde una cultura se adhiere a otra. Y mencionábamos, por ejemplo, la cultura que se refiere específicamente de los españoles, en donde la cultura étnica no se adhirió definitivamente, no que fue en una forma parcial, porque ellos, los grupos étnicos, continúan con su propia cultura, continúan con su propia forma de aplicación de la justicia, su cosmovisión, su identidad. Entonces, ampliando más esos conocimientos que les acabo de explicar así en una forma bastante puntual y lacónica, aquí vamos a principiar a ser más amplio cada uno de esos conceptos. Es un proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro que está próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él. La asimilación es un proceso lingüístico. Bueno, es el resultado de la acción de asimilar, desde luego, lógicamente. Este verbo puede emplearse en diversos ámbitos, refiriéndose a comprender algún dato para integrarlo a los saberes previos o a la incorporación de ciertos componentes o a un todo. Es esa forma de la interpretación que se le da a un documento cuando uno lo está leyendo y le está dando esa interpretación. Entonces, es el proceso además psicológico introducido por Jean Piaget, explicando el crecimiento o cambio cuantitativo de este, para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes. Es un término psicológico que se refiere a una parte del proceso de adaptación para explicar el modo
por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales, su especificidad. Esta palabra de adaptación, se menciona también en lo que es la aculturación. Lo vamos a ver adelante. Entonces, la asimilación es un proceso de un grupo anticultural. Por ejemplo, los migrantes, los grupos étnicos, minoritarios u otros. Es un proceso de integración de un grupo anticultural a una comunidad mayor o dominante, dentro de lo que se considera establecido como lo común. La presunción de que dichos elementos generales garantizan la convivencia cultural dentro de un estado o territorio motiva el inicio de dicho proceso. Explico entonces que la asimilación es cuando se adhiere una cultura a otra a través de ciertos elementos generales de los cuales se están estudiando. En este proceso, el grupo que es absorbido pierde por lo general su originalidad de manera parcial o total. Este grupo que se ha adherido a las tradiciones o bien a la cultura española ha perdido parte de su propia cultura en una forma parcial o en una forma total. Nos preguntamos entonces, estos grupos mayas, ¿qué perdieron? ¿En qué forma se perdió esos aspectos culturales cuando tuvieron ellos que adherirse de una u otra manera a la cultura española? Tuvieron que adherirse de una manera parcial porque no perdieron por completo su propia identidad y su costumbre, como su forma de hablar, su lengua, dialecto, sus peculiaridades en el habla, sus prácticas o modos de ser y otros elementos de su identidad cultural cuando entra en contacto con la sociedad o cultura dominante. Me explico. Es decir, que aspectos relacionados con los dialectos, los aspectos relacionados con la cosmovisión maya, su religión, su identidad, ellos no la perdieron en su totalidad. Se tuvieron que adaptarse cuando hablamos de la aculturación, tuvieron que adaptarse y a la vez tuvieron que en parte adherirse a la cultura española en una forma parcial. La asimilación entonces puede ser voluntaria, como es el caso frecuente, por ejemplo, de los inmigrantes, o puede ser forzada. En el caso de los inmigrantes, pues es lógico. La propia necesidad, se ven ellos en de adherirse a las propias costumbres mexicanas, guatemaltecas o aspectos de costumbre que se están dando en cada uno de los lugares en donde van pasando. Y puede ser forzada cuando a estos se les exige. Por ejemplo, tienen que hablar el inglés. Entonces, ahí se les está forzando que tienen que aprender el idioma inglés, adherirse a su cultura. Como ocurre a muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en procesos, por ejemplo, más que todo en procesos de colonización. En Guatemala se dio un proceso de aculturación, de adaptación de esa cultura. Fíjense, en Guatemala se dio un proceso de aculturación
de adaptación. Se asimilaron aspectos y valores de la cultura española, se adhirieron. Qué interesante. Por lo que en una forma sencilla podemos entonces decir que la asimilación como un proceso mediante el cual una cultura se adhiere o tiende a parecerse a otra cultura identificándose en la misma forma o en total o parcialmente. Cuando hablamos entonces de la culturación, es cuando se dio la adaptación de una cultura con la otra. Y cuando hablamos de la asimilación es cuando ésta se adhiere en una forma parcial o en una forma total. En una forma total prácticamente se pierde. Bueno, la asimilación cultural, es posible hablar de asimilación cultural cuando una comunidad o una colectividad se integra a un grupo mayoritario. Este grupo mayoritario es dominante y adquieren sus mismas características o costumbres de esta. La comunidad que se integra a la mayor termina prácticamente perdiendo su legado. Cuando se da la asimilación cultural total, en nuestro caso podemos hablar de una asimilación cultural parcial, porque no fue total. Entonces, los procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad y muchos han generado nuevas culturas. Desde luego, esto se da prácticamente en todas las conquistas en el mundo. Cuando hablamos de las conquistas de las Américas por parte de las potencias europeas de los siglos XV, la americanización, que suele confundirse con uno o más antiguos y amplio, denominado la occidentalización. Es decir, otras culturas del occidente, que también ellos fueron parte de una culturación y de una asimilación cultural. Después de haber conocido en forma sencilla el significado de cultura, fíjense, ya sabemos qué es cultura, ya entendimos qué es la aculturación y ya comprendimos también qué es la asimilación. Podemos hacer una pequeña ampliación con respecto a la asimilación, que es una alterofobia. ¿Y qué es esto? Cuando el etnocentrismo degenera, surgen las manifestaciones de alterofobia. ¿Y qué es la alterofobia? Yo lo tengo así entre paréntesis, comillas, no paréntesis, entre paréntesis. Es el odio al otro, de odio a lo diferente de uno mismo. Podríamos decir que en la asimilación pudo existir alterofobia de parte de los grupos étnicos, al odiar que en una forma forzosa les estaban introduciendo la cultura eminentemente española, con la doctrinización, con la evangelización, con el catequismo, con la cristiandad, que hablan muchos autores. El día del examen, pues, ustedes saben qué religión fue la que trajeron los españoles, que ya lo hemos visto, hemos venido viendo. Entonces, de odio al otro, de odio a lo diferente de uno mismo. Entonces, la asimilación consiste en una manifestación alterofóbica, menos sutil, menos polémica. Consiste en la negación de la diferencia mediante la asimilación a sí mismo. El otro es idéntico a uno, lo que evita plantear el problema de la diferencia de la otra cultura. La distancia es censurada. Es decir, de que aquí se entra a conocer aspectos de molestia.
en una forma forzosa, quisieron imponer la cultura eminentemente española. Rápido el tiempo. Bueno, en Guatemala se dio un proceso de aculturación. Esa adaptación que se da en las culturas de los conquistadores con la cultura étnica, con los mayas, puede definirse como los intercambios culturales. Fíjense, que se dan entre los pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos o hostiles. Con estos contactos puede surgir un enriquecimiento cultural mutuo. Esto de la culturación, no confundírmelo con la interculturalidad, porque la interculturalidad son las relaciones entre esas culturas de dos grupos étnicos, de lo que ya veníamos desarrollando anteriormente. Y esa relación de esos dos grupos étnicos, se busca que un grupo no sea superior al otro, sino que se busca cierta equidad. También era lo que vimos con respecto a la interculturalidad. Entonces no me lo vean a confundir con la culturación. Porque cuando hablamos de la culturación, ya les puedo mencionar que es la adaptación de esos intercambios culturales. Es cuestión de leer y de interpretar la pregunta. Porque si ustedes saben que la asimilación es adherirse y la culturación es la adaptación, entonces, y la interculturalidad es esas relaciones entre culturas, entonces nosotros ya tenemos la diferenciación entre cada uno de esas instituciones. Y no podemos caer en el error de decir, bueno, esto es esto. No, si lo estamos analizando el día de hoy. El que no está recibiendo la cátedra, pues ni modo. Él va a estar del tingo al tango, como dijo la compañera Tim Marín de Dos, quien fue. Y sacó 0. Porque dice que no ha recibido las clases y que solo se examinó. Entonces, pero una persona que ha estado en esas audiencias, en esas clases, en esas conferencias, entonces no tiene por qué perderse en el examen. Entonces, al conquistar Guatemala, se concibe la nación como algo uniforme, en el que debe existir el idioma castellano como oficial. La religión debe ser católica y el derecho debe ser el romano. Es decir, que esa era la filosofía que traían los españoles, de una religión católica, de un idioma castellano, y que además debe de basarse en los principios del derecho romano, debiendo así asimilar al indígena a la nación por medio de la castellanización, como expone en el Informe Nacional del Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas a mediados del siglo XX en el resto de América Latina. Se empiezan a poner en marcha, dice, las políticas activas de asimilación, de adherirse de una cultura a la otra. En Guatemala, esta funciona más bien como una, fíjense pues, esta asimilación en Guatemala, ciertos autores consideran que esto funciona más como una ideología, dice, a través de la idea de la ladinización. Y ustedes recuerdan en qué consiste la ladinización. Cuando los grupos étnicos, los grupos mayas emigran al área rural, al área urbana. Se cambian de vestimenta, se cambian de identidad en busca de la ladinización, en busca de que no haya discriminación.
Entonces, a través de la idea de la, vamos a ver, en Guatemala esta funciona más bien como una ideología, se dice, con respecto a la asimilación. A través de la idea de la dinización, se pensó, y mucha gente lo piensa aún, que los indígenas que accedieron a la educación, la urbanización y ciertos niveles de consumo dejarían de ser indígenas y pasarían a ser ladinos. Y con ello terminaría su situación de subordinación. Entonces, se considera como un aspecto eminentemente ideológico, el cual realmente debiera de realizarse a través de ciertos cambios estructurales, sociales, económicos, políticos con respecto a los grupos étnicos. Entonces, a través de la idea de la ladinización, se pensó, y mucha gente piensa aún, que los indígenas que accedieron a la educación, la urbanización, o sea, los que emigraron, y ciertos niveles de consumo, dejarían de ser indígenas, y estos pasarían a ser ladinos, y con ello terminaría su situación de subordinación. Lo que realmente esto no es cierto. Permítanme, jóvenes. Esto no es cierto. Esto muestra varios elementos que están detrás de las construcciones étnicas como la guatemalteca. Pensar que al cambiar los elementos culturales, fíjense ustedes, cambiaría la situación de subordinación. Detrás de esta idea está la suposición de que quien cambia de cultura también cambia su identidad. O dicho de otra manera, que la identidad solo es un mero reflejo de los contenidos culturales. En el examen anterior yo preguntaba qué consiste la identidad, porque ese concepto nos iba a venir sirviendo en el transcurso de la temática del programa. Su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vestir, su cultura. Entonces, detrás de esta idea está la suposición de que quien cambia de cultura cambia también su identidad. O dicho de otra manera, que la identidad solo es un mero reflejo de los contenidos culturales. Permite así una salida que no involucra el examen del sistema social y como en su seno genera la desigualdad, sino que concentra su atención en el grupo, en el indígena, que se niega a cambiar como la fuente del problema. Es decir, que la mayor parte de los grupos étnicos, ellos continúan con su propia identidad, pero muchos a través de su educación, a través de haber emigrado al área urbana, entonces han querido ellos buscar su ladinización y con ellos que desaparezca lo que es la subordinación. Pero ¿cómo puede darse la subordinación? Solamente en maquilas y en determinados trabajos, en donde se da la subordinación y en donde se da también lo que es la discriminación. Pero ustedes se dan cuenta, jóvenes, que ahorita en pleno año 23 han habido grandes logros en donde se ha tipificado la discriminación como un delito. ¿Y qué es la discriminación? ¿En qué consiste la discriminación? ¿Cuál es la definición de discriminación? ¿Cuál es la discriminación que más aflora?
¿Qué nos dice el Código Penal con respecto a la definición de discriminación y cómo se tipifica el mismo? Entonces, es algo que realmente sí han habido ciertos tipos de avances. Entonces, tenemos lo que es, por ejemplo, cuando hablamos de Humberto Flores Alvarado, plantea que a través del adamcismo, ciertas teorías de ciertos autores, se entiende, dice, por la dinización, el cambio gradual esbozado mediante el cual la población pasa de la cultura indígena a la ladina y se designa la mezcla biológica de personas que tienen historias raciales diferentes. Es decir, el proceso implicado es el mismo que conocemos con el nombre de mestizaje, tanto aquí como en el resto de América. Y para evitar equívocos, el amcismo señala, fíjense, que llamaremos mestizaje al proceso de la mezcla racial. Es decir, una mezcla racial puede ser un negrito con un indígena. Hay mestizaje. Y mestizo también el individuo racial mixto. Entonces, un proceso de mezcla racial se da el mestizaje. Entonces se puede dar con un indígena y un ladino. En lo expuesto por Alvarado, cuando hablamos de los criollos, son los hijos de los españoles venidos a América. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con los mestizos. Entonces, en lo expuesto por Alvarado, se desprende que el proceso de ladinización no es más que el traslado geográfico del indígena hacia la ciudad urbana. Aquí podemos ver a los patojos, a los señores que vienen del interior de la República con su traje de su propia identidad. Y al mes, él carga ya su pantalón Lee, él carga ya sus tenis de marca, playeras de marca, y ya con cierto tipo de actividad que lo ha hecho a él salir de ciertos aspectos de lo que es el indígena, tendiendo a ser pues prácticamente lo que es la ladinización. Jóvenes, aquí nos vamos a quedar para el próximo día de clase, que es el viernes 14. El 17, 14, 15, 16, viernes, el 17 es el examen a las 7 de la noche. Estudien lo que hemos venido analizando, lo que les he venido explicando, lo que es el despojo, lo que es la discriminación, las clases de discriminación, por qué se da la discriminación, cuál es la que más florece. Hay que estudiar lo que es la cultura, lo que es la asimilación, lo que es la aculturación, lo que es el etnocidio. Todo lo que les he venido explicando viene en el examen. Yo sé que ustedes se las saben todas. Por ejemplo, ahorita se nos metieron un montón de gente particular a escuchar la cátedra. Está bien, no hay ningún problema. La Universidad de San Carlos para eso está. El problema que teníamos era, como hablábamos, que es para cierto grupo de alumnos. El otro aspecto es el siguiente. Fíjense bien, se nos ha mandado una circular que el día del examen se mande otro link para cada una de las secciones y que ustedes entren al examen. ¿Por qué?
porque realmente, como pasó ahorita, ingresan muchos con los links que se han enviado, muchos particulares, y se examinan por otros alumnos. En mi caso no creo que hayan cambios, pero sí quiero decirles que estudien todo, porque vienen varios exámenes, vienen varias variantes para cada una de las secciones. Esto pues para que realmente no haya sesgo, ni haya mucha selección ni exclusividad, porque yo les puedo poner el mismo examen a todos, pero como se la saben todas, vienen ustedes y se meten al examen de la primera hora. Ya tienen el examen. Entonces quiero decirles que es diferente exámenes los que vienen. Por lo tanto, deben de estudiar toda la temática que hemos venido desarrollando. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Ahora, si la pregunta yo no la sé, se la resuelvo el próximo día de clase. Si es que soy oídos, si hay alguna sugerencia, si no, nos miramos el próximo viernes a la misma hora, jóvenes. No, licenciado, muy buena su cátedra. ¿Alguna pregunta? Feliz noche, Lic. Bueno, jóvenes, feliz noche, pues. Nos miramos el próximo día de clase. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, jóvenes.